Hola chicos, en esta oportunidad vamos a empezar a ver un tipo de clase de palabra léxica, es decir, que tiene carga significativa que podemos encontrar, por ejemplo, en los diccionarios, que son los sustantivos. Es muy importante que si vos estás viendo este video y estudias en otra parte del mundo que no sea en Argentina, como por ejemplo en España, a este tipo de palabra, en vez de llamársela sustantivo, se le identifica como nombres. Lo mismo a mis alumnos argentinos. Tengan en cuenta que cuando ustedes van a buscar en las páginas de internet, que los pueden derivar a cualquier sitio del mundo, cuando hablan de un nombre común, un nombre propio, están haciendo referencia a lo que nosotros consideramos que son sustantivos. Son distintas maneras de nombrarlo. Pero en ambos casos, los sustantivos son etiquetas que le ponemos a las personas, a las cosas, ¿sí? Para nombrarlas. Por eso, el ayuda a memoria de la imagen de la etiquetita, a las situaciones. Claramente, cuando estoy en una clase y noto que hay aburrimiento, ese aburrimiento es la etiqueta, el sustantivo con el que nombro la sensación que entiendo sucede en los alumnos mientras yo estoy hablando. Entonces, los sustantivos son palabras que nombran, ¿sí? Que son consideradas etiquetas que identifican nuestro entorno, etiquetas entendidas como identidad y no como características. Las características van a ser los adjetivos, ¿sí? Cuando analizamos sintácticamente alguna frase, o sea, el orden que tienen las palabras en una oración, vamos a ver cómo los sustantivos siempre son núcleo. ¿Por qué? Porque reciben información de otras palabras que modifican su propio significado. Por ejemplo, si yo digo la profe inteligente, profe es el sustantivo e inteligente es un adjetivo que me está cambiando en parte el significado de la palabra profe. ¿Sí? Porque tranquilamente puedo cambiar ese adjetivo calificativo por otra característica. La profe hinchacocos sigue siendo un adjetivo calificativo, el sustantivo sigue siendo el mismo, pero el significado de ese sustantivo se modifica de inteligente a hinchacocos porque acompañan a ese núcleo otros modificadores, ¿sí? Pero los sustantivos son núcleos, es decir, significados centrales que se modifican parcialmente por las palabras que los rodean en una oración. Ahora, nosotros ya dejamos en claro que las palabras se clasifican, las organizamos de acuerdo al criterio semántico y morfológico, más allá del sintáctico que nos vamos a dedicar en otro momento. El semántico era lo relacionado al significado y lo morfológico eran las cuestiones relacionadas a la forma. En el caso de los sustantivos tenemos la clasificación por criterio semántico tradicional. Tenemos los sustantivos comunes y propios, cuya diferencia central es que los propios identifican una realidad irrepetible, única, ¿sí? Hay muchísimas Susanas en el mundo, pero como la profesora Susan, hay una sola. ¿Sí? Lo mismo con cualquier nombre propio. Pueden existir un montón de ministerios de salud. De hecho, hay ministerio de salud en la provincia, en el país, en Argentina, en España, ¿sí? Pero se identifican con mayúscula porque son únicos e irrepetibles. Por eso es tan importante que sus propios nombres, ¿sí? Y los nombres de los personajes, de las historias y demás, los ubiquen con la primera letra mayúscula, porque da esa idea de que es un objeto, una persona, perdón, única e irrepetible. Ponerlo en minúscula sería asociar a ese nombre con algo común, con algo habitual, con una generalidad. Y no creo que ninguno de ustedes se consideren común, habitual o general, o una media, ¿sí? Media en el sentido de promedio. Por eso nosotros diferenciamos a los sustantivos propios con la mayúscula y a los comunes que hablan de generalidades, de cosas habituales, de clases, con con minúscula, ¿sí? La forma gráfica es la más clara. Después tenemos los sustantivos concretos que identifican cosas percibibles
son nombres que se le dan a cosas que nosotros podemos percibir por los 5 sentidos. Los 5 sentidos son la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, ¿sí? Por eso ahí el icono que les puse es una mano tocando el agua. El agua es un sustantivo, ¿sí? Concreto, porque el agua uno lo puede tocar, ¿sí? Lo puede sentir con los sentidos. En cambio, los sustantivos abstractos identifican cosas, situaciones, sensaciones, emociones que únicamente pueden entenderse a través de la razón, de la conciencia, ¿sí? A ver, la idea de aburrimiento del ejemplo que les ponía hace un ratito va por esa línea. Si bien yo veo ojos que miran para cualquier lado, algún que otro bostezo, solo a través de mi socialización y de mi proceso de vida en una cultura puedo entender que esos gestos, la suma de esos gestos, dan la sensación de aburrimiento. Y puedo poner esa etiqueta, lo mismo, veo a dos personas de la mano y el sustantivo abstracto que salta enseguida es afecto, amor, amistad, ¿sí? Pero esa asociación la puedo hacer gracias a una educación dentro de una cultura. De ahí vienen los sustantivos abstractos. Hay sustantivos abstractos más complejos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos desarrollando una investigación científica, la misma idea de investigación es abstracta, porque lo único que yo puedo entender como investigación son los pasos del método científico y esos pasos son intelectuales. Espero que se entienda y cualquier cosa, si no me ponen un comentario o me mandan un mail y lo volvemos a revisar. También tenemos los sustantivos colectivos y los sustantivos individuales. Y acá la dificultad más grande que veo en mis alumnos es que muchas veces confunden lo colectivo con lo plural y es totalmente lo contrario. Siempre los sustantivos colectivos identifican muchas cosas, pero desde lo singular. Miren el icono que les puse, una batería. Jamás, jamás de los jamases, tambores va a ser sinónimo de batería. ¿Por qué? Porque la batería lo que está marcando es que tienen los platillos, los redoblantes y el tambor formando un todo. Teniendo los instrumentos por separado tampoco es una batería, ¿sí? Entonces, para que se nos grabe en la cabeza sustantivo colectivo, siempre en singular, identificando muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no identifica esas cosas individuales, sino identifica el conjunto. Piensa en una palabra como almuerzo, es el conjunto de comida que yo ingiero en el horario para Argentina del mediodía, ¿sí? En otros países almuerzo significa otra cosa. Entonces, un vaso, ¿sí? Una bebida sola no puede ser un almuerzo, ¿sí? Porque es un conjunto de comida, no una sola. Distinto es el caso de los sustantivos individuales, porque marcan la individualidad de cada una de las cosas. Entonces, yo puedo decir tambores y esos tambores, como estoy marcando la suma de cada uno de ellos, forman un plural. De ahí viene que los sustantivos colectivos son siempre en singular y los individuales pueden ser tanto en singular como en plural. O sea, tambor es un sustantivo común, concreto, individual, ¿sí? Pero tambores también es un sustantivo común, concreto, individual que está en plural, ¿sí? El plural es parte del criterio morfológico. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, el icono que pusimos es cubiertos. Para entender la idea de cubiertos, yo no puedo pensar nada más en el tenedor o nada más en el cuchillo. Tengo que pensar que hay varias cosas distintas, varias individualidades. De ahí viene la definición. Bien, vamos con un par de ejemplos más. Claramente, yo si les digo pez, se les puede ocurrir cualquier imagen. En cambio, si les digo Nemo, automáticamente aparece el pez payaso naranja tan bonito de la película de Disney. Entonces, esa es la diferencia entre un sustantivo común y un sustantivo propio. La diferencia entre marcar una persona o cosa irrepetible, ¿sí? Única y una generalidad, una clase. Lo mismo sucede con la imagen de arriba. Tranquilamente yo les puedo decir peces y ustedes van a identificar los distintos animalitos que aparecen en esa imagen.
Pero cuando yo les digo que las ballenas comen el cardumen que tienen alrededor, les estoy diciendo que comen el conjunto de peces que se mueve alrededor de ella, ¿sí? Estoy hablando de los peces en su generalidad, como un grupo, ¿sí? De ahí que es cardumen en singular. Esa sería puntualmente la diferencia entre un sustantivo colectivo y un sustantivo individual. A la derecha tenemos la imagen de una película muy buena de Disney que es Intensamente, donde ustedes claramente me van a identificar a furia, a tristeza, a indiferencia y alegría. A pobre miedo lo dejamos afuera de la imagen porque no nos dio la visual. Y ahí lo que les vamos a marcar es, ustedes identifican esos sentimientos por los gestos que están haciendo los personajes, porque a lo largo de su vida ustedes aprendieron que una cara con ojos saltones, la boca grande y de color rojo marca, ¿sí? Les transmite enojo, mientras una sonrisa de oreja a oreja y las manos abiertas transmite alegría. Entonces, el sustantivo abstracto, si bien perciben datos porque el entorno les da información, recién lo pueden entender por el proceso de educación que ustedes tuvieron a lo largo de su vida. Si alguien les chista la boca como así medio como es como que no les interesa, como soberbia, esos conceptos, eso de indiferencia o las doble tilde celeste de alguna propaganda que está viendo ahora para hacer referencia a que no le doy bola a un WhatsApp, ¿sí? Me clavaste el visto. Esas frases las entendemos por la educación que tuvimos y las experiencias que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Esa es la información que a nosotros nos sirve para entender un sustantivo abstracto, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora, vamos con la imagen de abajo. El gas, ¿sí? Casi siempre yo pregunto ejemplos como un gas o el verano o el frío o el viento y muchos de mis alumnos tienden a poner abstracto porque no se puede ver, no se puede tocar. Sin embargo, cuando hace frío, nosotros lo sentimos. Cuando alguien en el cuarto se tira un gas, todos lo sentimos, ¿sí? Es muy concreto. Por lo tanto, es un sustantivo concreto. Recuerden que son los 5 sentidos, ¿sí? No solo la vista y el tacto, son los 5 sentidos. Entonces, cuando encontramos el viento en una oración, sabemos que es un sustantivo común, concreto, porque lo percibimos. ¿Cómo lo percibimos? Y si no, piensen en los destrozos que hacen los huracanes. Vamos al criterio morfológico, así no hacemos este video muy largo porque es algo que la mayoría conoce ya. Nosotros, para los sustantivos en criterio morfológico, tenemos dos categorías, género y número. Vamos con el número, que es lo más fácil. Singular y plural. Singular marca una realidad y plural marca un conjunto, más de una realidad. ¿Sí? Es muy fácil y lo identificamos todos. Ahora, hoy en día hay un debate con el lenguaje inclusivo por el género. Según la Real Academia, hasta el momento, y la Academia Argentina de Letras, nosotros, dentro del castellano rioplatense, tenemos 3 tipos de género, el femenino y el masculino, que es el más usado, y algunas palabras, sobre todo pronombres o algún tipo de adjetivos, también utilizan el neutro. Está es en la boca de todos que usualmente en los últimos años apareció la E para para identificar, para nombrar a las personas no binarias o tratar de ser lo más inclusivos posibles. Dentro de mis clases, por una cuestión que yo tengo que atenerme a lo que dice la academia, no voy a pedirles que identifiquen el lenguaje inclusivo. Si alguno de mis alumnos, por una cuestión de militancia o de creencia firme, considera que tiene que nombrarlo, va a estar valorado positivamente. Es decir, si yo escribo una frase o alguno de mis alumnos escribe una frase donde en vez de decir alumnos, que sería masculino plural, dice alumnes, lo único que le pido es que aparte del plural, cuando tenga que definir el género, ponga género inclusivo. Y de esa manera podemos respetar la decisión de cada uno de desarrollar un género que hasta el momento la academia
no lo reconoció. ¿Sí? Vamos con un par de ejemplos. Consecuencias, curso, guitarras y San Lorenzo. La palabra consecuencias es un sustantivo común porque es algo habitual, es algo general, no único ni irrepetible, pero que es abstracto, porque la única manera de entender que algo es una consecuencia de otra cosa es a través de nuestra reflexión. El género y el número es femenino, consecuencias, y plural. Ahora, hay palabras que no tienen su contraste en masculino, no existe consecuencios. ¿Sí? El único género que tiene la palabra consecuencia o consecuencias es el femenino. ¿Me siguen? Espero que sí, y si no cualquier cosa me ponen un comentario abajo en el video o me mandan un mail. Vamos con curso. Es un sustantivo común porque marca una generalidad, ¿sí? Es concreto porque podemos ver un curso y es colectivo. ¿Por qué? Porque nombra una cantidad de alumnos que cursan una misma materia, que estudian una misma materia, casi siempre en un mismo horario o con un mismo docente. ¿Se entiende la idea de colectivo? ¿Un conjunto de qué es? De alumnos, de estudiantes. Ahora, el género es masculino y el número es singular. ¿Qué pasa si yo a curso lo transformo en plural? Cursos. Ahí ya estoy marcando multiplicidad de elementos. Por lo tanto, dejaría de ser colectivo y pasaría a ser individual. Vamos con guitarras. Muy fácil. Sustantivo común, porque marca una clase, no marca una cuestión única y irrepetible. Dentro de lo común es concreto, porque yo la guitarra la puedo oír, la puedo tocar. Y dentro de los concretos es individual, porque al decir guitarras me está hablando de varios elementos. ¿Sí? Y el género es femenino y el número es plural. San Lorenzo, gran equipo argentino, el único, el resto son todos pichi. Es un sustantivo propio, nombra una entidad única e irrepetible. Entonces, justamente porque es única e irrepetible, no la puedo catalogar ni en género ni en número. Se considera que el sustantivo propio es invariable. Espero haber sido clara. Cualquier duda me pueden escribir de nuevo al mail o me escriben un comentario en el video y lo vamos revisando. Muchas gracias y no dejen de preguntar si hay algo que no